Buenos días, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy es domingo de adoración y los domingos pues estamos viendo ahorita la primera carta de Pedro. Nos quedamos en el capítulo 3, hoy vamos a iniciar el capítulo 3 y vamos a ver los primeros 6 versículos. Si quieres apuntar, el tema se llama los deberes de la esposa cristiana. La próxima semana veremos los deberes del esposo cristiano, pero ahorita son los deberes de la esposa cristiana, los primeros 6 versículos. Y vamos a dar un pequeño repaso para que podamos entender este tema, porque es importante que veamos que va ligado. Y recordemos que la semana pasada, pues el apóstol Pedro nos enfocó en que si somos verdaderos hijos de Dios, pues nuestras conductas deben ser diferentes y nos enfoca a que seamos esas personas que se sujetan a las autoridades reconociendo que Dios las pone. Nos mostró que tenemos esas batallas día a día entre los deseos de la carne y los deseos santos. También nos enfocó en que debemos dar un buen testimonio para que por esa conducta puedan ser ganadas esas almas o también puedan glorificar a Dios en el día postrero. Ese tema que vimos la semana pasada habla en general de la sumisión, de la sujeción, pero esta vez Pedro nos va a hablar enfocado no en general, el cristiano general, sino ahora va a ser en la esposa cristiana. Así que vamos a ver cuáles son los deberes conyugales como una esposa cristiana que deben haber en ella, ¿no? Así que vamos a leer nuestro texto. Estamos en el versículo 1 de la primera carta de Pedro, capítulo 3. Dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 2 dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hacemos pausa en el versículo 2. No pierdas este texto, por favor. Aquí vemos que Pedro está usando una palabra a sí mismo, y esa palabra a sí mismo da continuidad a lo que vimos el tema anterior. Y esa continuidad, estamos hablando de que el tema anterior fue de la sumisión, la sujeción. Y claro, dijimos que fue a gobernantes, a los jefes, pero aquí vemos que va enfocada a la mujer, va enfocada al hogar. Entonces vemos que Pedro nos mostró anteriormente que esto era de alguna manera por causa de Cristo, o sea, los principios bíblicos por el cual tenemos que sujetarnos, ¿no? Y ese es el mismo principio de alguna manera que vamos a llevar. ¿Por qué la esposa debe sujetarse? Pues por causa del Señor, ¿ok? Entonces vemos que esta sumisión no solo debe ser de una manera a regañadientes, sino que debe hacerse de corazón, como el Señor Jesús nos enseñó a través de su caminar. Él voluntariamente vino y se entregó por nosotros, o sea, realmente fue algo tan fuerte y tan grande lo que hizo, y lo hizo de corazón sin que haya sido de alguna manera regañado o obligado, sino que Él lo hizo porque así lo quiso. Yo doy mi vida y yo la puedo tomar, o sea, yo la doy. Yo vine no a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por los demás. Entonces todo esto es importante recordarlo porque nos muestra el corazón del Señor, ¿no? Y ese es el corazón que debemos tener nosotros los cristianos. Para ahorita se está enfocando en las esposas. Ese corazón deben tenerlo las esposas cristianas. O sea, hacer esto, o sea, obedecer esta orden, no porque no me queda de otra. Hacerlo no porque me va a beneficiar de alguna manera. Realmente el enfoque debe ser, ¿por qué? Porque el Señor es mi autoridad, porque realmente yo lo amo, porque Él me amó, porque me sujeto voluntariamente, porque Él es mi autoridad. Entonces debemos de ser obedientes, o ellas deben ser obedientes, deben ser fieles, porque este llamado es un llamado para relacionar la sujeción, pero a la autoridad, ¿ok? Entonces esto, cuando tú esposa te sujetas al Señor, va a traer una evidencia. O sea, si en realidad tú tienes al Señor Jesucristo, si tienes a Dios como tu autoridad, si es verdaderamente esa autoridad que dices que es para ti, si es tu Señor, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ejército, ese comandante en jefe, ese comandante supremo es el que da una orden y todos se tienen que sujetar a ella. Cristo es nuestro comandante en jefe. Cristo es nuestro comandante supremo, y aquí nos está pidiendo, y le está pidiendo anteriormente a todos, ahorita le está pidiendo a las mujeres que tengan esa sumisión.
esa obediencia ante Cristo, pero va a ser para los esposos. También es importante ver que esto no te hace menos, porque a veces las mujeres piensan que esto te puede, mira, me están considerando como menos y hay machismo u otras cosas. No, aquí, por ejemplo, el Señor Jesús nos ha dado un gran ejemplo. Él está en divinidad, en rango. Sin embargo, Él se sujetó al Padre. El Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu están al mismo nivel. Sin embargo, cada quien tiene su rol y hay una sujeción. Entonces, no debes tomar esto como que eres menos, porque Cristo no lo tomó así. Cristo sabía que Él es Dios, pero aún así se sujetó a la voluntad del Padre. Entonces, lo que es la sujeción significa literalmente estar bajo una orden. Entonces, esta sumisión, esta sujeción no debe importar hacia quién te la pongan, hacia cualquier autoridad, en este caso a tu esposo, no debe de importarte. Recuerda que Dios realmente Él dio este ejemplo, ya dijimos cómo fue. El Señor Jesucristo, aunque es igual a Dios, Él vino, Él se sujetó, no lo hizo a regañadientes, Él dijo que voluntariamente lo hacía, no se enojó, no fue por condición, no fue por beneficio, solamente fue por obediencia, por amor y autoridad. Entonces, si Él nos los enseñó, nosotros debemos de aprenderlo y aprender a sujetarnos. ¿Para qué? Para que realmente estemos en la voluntad de Dios, porque es lo que queremos hacer nosotros, estar en la voluntad de Dios. Entonces, Dios no está exagerando, el Señor no está exagerando en pedirnos este tipo de mandamientos, y no estoy hablando a favor del hombre, pero esto es lo que realmente es. Dios no exagera al pedirnos este tipo de cosas, ¿no? Él recuerda que dejó su gloria, Él era Dios, dejó su gloria, Él se humilló, encarnó en un ser humano, y no solo fue eso, Él se sujetó a sus padres cuando era niño, porque es la manera correcta. Los padres le ordenaban y Él se sujetaba. Es que, ¿dónde estabas? Es que yo estaba en los asuntos de mi padre, pero no tienes que avisarnos, te vas con nosotros. Y Él dice que se sujetó. Lo hemos visto a través de su palabra. Entonces, aquí estamos viendo que el Señor se estaba sujetando a la voluntad de esos padres terrenales, pero estaba también al mismo tiempo sujetándose a la voluntad de Dios Padre. Entonces, si Él nos está dando el ejemplo no solo de palabras, sino con hechos, eso significa que nosotros y ustedes, esposas, deben de sujetarse a lo que Dios dice que deben sujetarse, ¿ok? Entonces, de esta misma manera, deben acatar la orden de Dios, deben sujetarse a sus maridos, pero nunca, vuelvo a repetir, piensen que esto las hace menos que el hombre. Nunca deben pensar que su espiritualidad es menor ante Dios, o sea, que es de menor importancia, porque ante Dios, tanto hombre como mujer son iguales, en igual valor. Pero el Señor recuerda que es sabio Dios y conoce muy bien a ambos, tanto mujer como hombre, y por eso ha dado diferentes roles, y esos roles son imperativos. ¿Qué significa? Que son órdenes, no hay opciones, son órdenes que hay que cumplir. ¿Por qué? Porque hay un propósito que Dios ha puesto, ya hablamos de eso anteriormente. Ahora bien, es importante saber que esta sumisión de la esposa cristiana, pues dijimos hace un rato que sigue los mismos principios, ¿no? Que es por causa de Cristo, como también se vio la semana pasada que se sujeta uno al gobierno, se sujeta uno a las leyes, ¿no? Entonces, en caso de que la ley, por ejemplo en ese tiempo, que en la semana pasada de lo que vimos, la ley y el gobierno nos hagan de alguna manera llevarnos al pecado, no se debe sujetar a esa autoridad. Lo dijimos la semana pasada, ese mismo principio vamos a llevar nosotros ahora. En este caso, pues tu esposa, si el esposo te está llevando a querer pecar, obviamente no tienes que someterte a esa autoridad. Si en la iglesia que hay autoridades también te están llevando a pecar, no tienes que sujetarte a esas órdenes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay lugares, por ejemplo, hay iglesias, lamentablemente, donde hacen cosas que no son correctas. Entonces, si te están involucrando, mujer, y tú estás cayendo en un pecado, no debes someterte. Hay lugares donde también quieren abusar de las mujeres. Entonces, yo creo que esas iglesias no son realmente del Señor. No son, porque a veces nos relacionan con ellos y de alguna manera generalizan. Y pues si en esa iglesia donde tú están abusando de ti,
pues no lo permitas, no debes someterte, porque hay personas que engañan y lamentablemente usan al Señor, de alguna manera su nombre lo están usando en vano, y obviamente tendrá consecuencias algún día, porque el Señor les va a llamar la atención, o sea, les va a pedir cuentas de todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, cuando son cosas que nos llevan a lo que va en contra de Dios, esposas no deben de sujetarse. Si algo estuviera pasando, como dijimos ahorita, acuérdense que en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 19 al 20, el Señor dice ya que es correcto obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, el enfoque que está dando aquí el apóstol Pedro, pues, está en que las mujeres que tienen marido, realmente deben de sujetarse a ellos. Esas mujeres deben ser mujeres piadosas, obviamente están casadas, están convertidas a Cristo, su deber es sujetarse a ellos por causa de Cristo. Entonces estas esposas cristianas tienen ese deber, y Pedro nos enfoca en que ese deber tiene que ser cumplido, sea o no sea un esposo cristiano, ¿no? Primero vemos que habla de que debe sujetarse, pero no menciona directamente si el esposo es, pero después, un poquito más adelante, vemos que el mismo versículo habla de que para que también los que no creen a la palabra, o sea, está mencionando ahora de que la esposa cristiana debe sujetarse aún hasta ante esa persona que no es cristiano, que no se ha convertido, que no ha tenido una relación con el Señor. Entonces aquí vemos que Pedro se está enfocando ahora no solo en el esposo cristiano, sino que ahora se está enfocando en el esposo inconverso. Esa esposa cristiana tiene un esposo inconverso, un esposo que no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Obviamente ella tiene que de alguna manera sujetarse a ese esposo que no es creyente, que no está fácil sujetarse a un esposo que no es creyente, pero tiene que hacerlo por causa de Cristo. Ya dijimos que si esta sujeción trae de alguna manera consecuencia de pecado, que no debe de hacerlo. Pero mientras tanto debe sujetarse si no hay pues esa mala dirección que pueda estar dando el esposo, ¿no? Entonces vemos que es difícil, pero es algo que el Señor está pidiendo, y la sujeción pues obviamente se tiene que dar siempre y cuando no vaya en contra de Dios. Es importante comprender que esta sujeción no es una recompensa por el buen comportamiento del esposo. Es un mandato de cómo debe apreciarse el orden en ese hogar, ¿no? Dijimos que es un imperativo, o sea, no hay opción de hacer o de no hacer. Esta es una orden de Dios y que tiene que cumplirse. ¿Y esto cómo surgió? Esto empezó a darse en el primer siglo, porque fue algo totalmente sobrenatural que una mujer empiece realmente a seguir al Señor Jesús, porque normalmente era bueno, de hecho no se veía que una esposa siguiera otro tipo de religión o algo así. Sí, sin embargo, aquí pues vemos que fue algo sobrenatural, porque las mujeres que estaban casadas empezaron a seguir al Señor Jesucristo, y pues eso no se veía en esos tiempos debido a la cultura que había, ¿no? Porque de alguna manera esto traería consecuencias a sus vidas, pero vemos que acá esas mujeres cristianas llegaron de veras a los pies del Señor Jesús, y estos esposos aún todavía no estaban siendo instruidos. Entonces se da esta enseñanza. ¿Por qué? Porque las mujeres empezaron a hacerse preguntas como: ¿debería dejar a mi esposo porque no es converso? ¿O debería de cambiar mi comportamiento hacia mi esposo porque pues él no es converso? ¿O debería de asumir una posición superior a mi esposo en el Señor Jesús? Entonces surgían ese tipo de preguntas, y es por eso que se dio esta enseñanza. El apóstol Pedro pues cuidadosamente empieza a dar esta enseñanza, se dirige a las esposas cristianas diciéndoles que ellas son llamadas a sujetarse, a someterse a sus esposos, no a los hombres en general. En específico debe sujetarse a su marido. Entonces es importante señalar esta autoridad que Dios ha dado, por ejemplo en este caso a los maridos, pero también es una autoridad que Dios ha dado no solo en el hogar, sino también en la iglesia, no en otras partes, solo en el hogar y en la iglesia. Por ejemplo, es un mandato de Dios que se tenga que
esa mujer sujetara a su esposo, pero no a la sociedad en general. Entonces, este principio de la sumisión vemos que se ha presentado en el Nuevo Testamento en varias citas, en varios lugares. Por ejemplo, lo vimos hace un momento con el Señor Jesús, que se sujetó a sus padres cuando era niño, y la cita te la voy a dar para que lo corrobores, es Lucas 2:51. Ahora bien, cuando se trata del gobierno terrenal que hablamos hace un rato, en 1 Pedro 2:13, que fue la semana pasada, lo vimos, decía ya que todo cristiano debe sujetarse o someterse a las autoridades de esta tierra. Pablo esto de alguna manera lo corrobora o lo reafirma cuando habla en Romanos capítulo 13, versículo 1 y versículo 5, donde él dice que hay que sujetarse a toda autoridad. ¿Por qué? Porque toda autoridad proviene de Dios. O sea, aunque sea terrenal, Dios la ha puesto. Y esto obviamente cuando nosotros lo hacemos, Pablo decía que nos mantiene bien ante Dios, o sea, con una conciencia limpia ante Dios, ¿no? En Tito capítulo 3, versículo 1, también habla de esta sujeción, de esta sumisión, pero enfocado en el universo. O sea que el mismo universo se sujeta al Señor Jesús. Hemos visto otras citas bíblicas que con el poder de su palabra Él controla todo. Está totalmente, de alguna manera, sujeto o lo sustenta Él mismo, ¿no? Entonces, es muy claro que no solo el ser humano, sino todo el universo, todo realmente se sujeta al Señor Jesús. Pero algo que hay que importar, que es importante dar a notar acá, es que el Señor Jesús se sujeta a Dios Padre. Lo dijimos hace un ratito, 1 Corintios capítulo 15, versículo 27 y 28. Y en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, pues nos muestra claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos la iglesia que se sujeta al Señor Jesucristo en todo lo que nos mande. O sea, no podemos decir esto sí, esto no, así que no hay opción. Es realmente sujeción. ¿Por qué? Por autoridad, y obviamente en obediencia y fidelidad tenemos que cumplir. Entonces, todo ser y todo el universo se sujeta. Esto quiere decir que no solo nosotros, sino también lo invisible, por ejemplo, los ángeles, tanto los celestiales como los caídos. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, dice allá que todo ser invisible se somete al Señor Jesucristo porque Él está a la diestra de Dios Padre, ¿no? Pero también en otra cita hemos visto que no solo estos ángeles celestiales se sujetan al Señor Jesucristo, sino que también hasta los demonios, cuando el Señor les ordena algo, hemos visto en Marcos, en el Evangelio de Marcos, cómo ellos obedecen y se sujetan a la orden del Señor. Entonces, es importante la sujeción o la sumisión, como quieras llamarle, porque esto es algo que el Señor ordena. No, vuelvo a repetir, no es una opción, es una ordenanza. Ahora, hay que saber, por ejemplo, que los cristianos, aparte de que se sujetan al Señor Jesucristo, Él ha dado orden de que se sujeten a otras autoridades que Él deja. Por ejemplo, hay líderes en la iglesia donde tú estás y tienes que sujetarse. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 16, versículo 15 y 16 de alguna manera nos los comentan. Por ejemplo, Pablo dice: hermanos, y ya sabéis que la familia de Etéfanas es la primicia de Acaya. O sea, aquí está presentando Pablo a una familia y dice que son la primicia de Acaya, o sea que fueron los primeros en Grecia, en Acaya, Grecia. Y dice Pablo, y ellos se han dedicado al servicio de los santos. Versículo 16, os ruego, dice Pablo, que os sujetéis a personas como ellos. Entonces aquí vemos que Pablo está diciendo que en esta familia son los que Dios ha puesto. Dios los ha puesto como autoridades. Por ejemplo, en ese caso, en esa congregación de Grecia y de Acaya. Lo mismo pasa en las iglesias, en las congregaciones. El Señor deja autoridades, deja pastores, deja maestros, deja siervos en un liderazgo a los cuales el ser humano, el que va a la iglesia, el que es parte de la congregación, debe de sujetarse, ¿no? Y aquí termina Pablo con este versículo diciendo: y a todos los que ayudan y trabajan. Volvemos a repetir, todas esas personas que están en el liderazgo, obviamente también hay que sujetarse, debe haber un respeto, debe haber una sujeción a ellos, ¿no? Entonces Pedro aquí lo reafirma en esa primera carta que tiene, pero en el capítulo 5, que todavía no llegamos allá,
pero si quieres apuntarlo, capítulo 5, versículo 5, también habla y dice sobre la sujeción, pero esta vez enfocado en los jóvenes. Dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces vemos que está la sujeción para todos, no solo es para las esposas. Estamos enfocados hoy en el tema de las esposas, pero tengo que mostrarte esto para que no creas que es un ataque hacia ti o que hay un machismo, porque mucha gente habla de machismo y muchas cosas como estas, ¿no? Aquí vemos que todo el mundo tiene su rol, todo el mundo tiene realmente pues alguna autoridad por encima, ¿no? Entonces hay que respetar. Por ejemplo, acá está diciendo que los jóvenes deben de respetar a los que son siervos, que son ancianos en las iglesias, y no se está refiriendo a los ancianos de edad, pero también es importante que se sujeten a ellos porque se debe respetar a esos adultos, ¿no? Entonces Pedro también habla claramente que las esposas deben someterse, Pablo también habla de esto, de que las esposas deben someterse a sus maridos en otra carta que se llama Colosenses, capítulo 3, versículo 18, Pablo dice, casadas, refiriéndose a las esposas cristianas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. O sea, que esto es lo que le corresponde a las esposas cristianas. Esto es su deber, les corresponde, es un deber cristiano que debe ser obedecido. ¿Por qué? Porque reconoces la autoridad. Y en Tito, capítulo 2, versículo 5, menciona a Pablo a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjense, aquí es importante que ellas sean responsables, esposas sean responsables, obedezcan. ¿Para qué? Para que nadie hable mal del evangelio, para que nadie hable mal de Cristo. Ya ven que a veces por dar malos testimonios, si así son los cristianos, yo no esto, yo no lo otro. No, aquí sujétense para que puedan hablar bien del evangelio, no mal. Porque por medio de sus conductas, mujeres, esposas cristianas, pues obviamente va de alguna manera a traer consecuencias, pero que sea una consecuencia buena, que glorifiquen a Dios, no que hablen mal, no que critiquen el evangelio. Y así es como estas, de alguna manera, citas nos llevan a lo que es la sumisión, la sujeción. Hay muchas más citas que hablan de esto, pero no vamos a mencionarlas todas. Así que la esposa debe de sujetarse. ¿Y por qué se enfoca mucho Pedro en esto? Hoy día, y también en esos tiempos pasaba, pero hoy día estamos viendo que la mujer se está empoderando. O sea, de alguna manera en la casa ha tomado el control, ella se empodera, y esto no es lo que Dios está diciendo. Entonces una mujer cristiana no debe estar empoderada. Lamentablemente no solo pasa en los hogares, también pasa en las congregaciones donde la esposa se empodera y manipula al pastor, a su esposo, o toman el control ellas como pastoras, cosas que la Biblia no está de alguna manera permitiendo eso, pero está sucediendo. Entonces, si algo está sucediendo así, yo creo que sería correcto que no estés allá, porque no es lo que Dios está diciendo, ¿no? Entonces esto obviamente hace que se salga de la voluntad de Dios. Es triste donde vemos que hay congregaciones, incluso hasta donde pues las personas que están de alguna manera llegando a la iglesia, que a veces no son ni de liderazgo, como que empiezan a controlar o empiezan a manipular o empiezan a dirigir hasta el pastor, y el pastor se deja manipular a veces por conveniencia o no sé por qué, pero se deja manipular, y esto no es correcto, ¿no? Entonces es importante que nos enfoquemos en lo que es la sujeción y tomar en serio lo que es cada deber a cada quien. En este caso estamos hablando de las esposas, que se deben de sujetar a los esposos, pero también es importante que veamos que hay de alguna manera lugares donde los siervos de alguna manera manipulan, o las esposas de alguna manera manipulan, o los hijos de alguna manera manipulan. Entonces todo esto es ir en contra de Dios. O sea, no es lo que Dios ha revelado, no es lo que Dios ha dejado. Entonces es importante que veamos que, por ejemplo, nunca vimos que Jesucristo se tenga que someter a la iglesia. Nunca lo vimos. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesucristo se tenía que someter a la iglesia, no, para nada. Realmente el Señor sí vino con humildad. El Señor de hecho dijo, soy manso y humilde de corazón. Él demostró su amor, y obviamente esto debe ser reflejado en la vida de también las autoridades que Él deja. Pero esto no quiere decir que Él se tenga que sujetar, que nosotros
que él tenga que realmente estarse sujetando a la iglesia, porque él es la cabeza. Él es la cabeza, y también en este caso nosotros, que nos ha dejado como autoridades, pues tampoco debemos sujetarnos pues a los congregantes, por decirlo así, ¿no? Entonces es importante que esto no se abuse, porque mucha gente abusa de ellos, abusa de las autoridades, abusa de las personas que son humildes. Hay muchos pastores humildes, hay muchos siervos que son muy humildes, y se abusa de ellos, ¿no? Entonces no debemos de alguna manera cambiar el rol, no debemos de alguna manera no ver la autoridad que Dios ha dejado, porque esto sería ir en contra del Señor, y el Señor te va a pedir cuentas en algún momento. Así que no podemos hacer a un lado la sujeción o la sumisión que está ordenada por Dios. El Señor lo menciona claramente en el Evangelio de Juan, si quieres acompañarme o apuntar, en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 13 al 16. Ahí vemos que el Señor, después de lavarle los pies a los discípulos, les dice: ustedes me llaman maestro, y en verdad soy su maestro. Tienen razón, o sea, lo soy, porque yo, pues si yo soy el maestro y les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les empieza a comentar, ¿no? Y en el versículo 15 dice: yo pues he dado acá el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. Y luego en el 16 dice: de cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces, aunque una autoridad esté sirviendo, tú puedes ver a una autoridad que es muy servidor, muy servicial, no hay que aprovecharse de ellos ni tomarlos como si no fueran la autoridad. Esto solo está mostrando que realmente tiene un corazón que está siguiendo los pasos del Señor Jesucristo, que se está sujetando. ¿Por qué? Porque tiene esa disponibilidad de hacer lo que el Señor hizo, porque el Señor de alguna manera nos sirvió. Yo he venido no a que me sirvan, sino a servir y a dar mi vida en rescate de los demás. Entonces, esta autoridad que esté haciendo esto, estamos viendo que realmente está en lo correcto, no está sirviendo como el Señor sirvió. Entonces, no quiere decir que el Señor, por ejemplo, en ese caso, que lavó los pies de los discípulos, que obviamente dio el ejemplo, pues obviamente se tomara como si fuera menos que el siervo, ¿no? Aquí está diciendo que el siervo no es mayor que su Señor, y Él es el Señor, Él es el Señor. Entonces vemos que hay pastores y hay siervos en los liderazgos, papás también, hay mamás también que de alguna manera tienen esa humildad y sirven con humildad y dan una evidencia de sujeción al Señor en su caminar. Pero esto no quiere decir que abuses de ellos. Por ejemplo, los hijos abusan de los padres, y los congregantes abusan de los líderes o de los pastores, o los tratan mal, y esto no debe de ser. Debe haber un respeto por la autoridad, aunque estén sirviendo. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado esa autoridad, porque Dios ha dejado este rol, y este rol a veces involucra el servicio. Lamentablemente mucha gente no lo entiende, no lo ve así. El Señor lavó los pies, Él estaba sirviendo, pero Él es el Señor, y esto está más que claro. Y el Señor ha dejado roles, ha dejado autoridades terrenales, ha dejado autoridades eclesiásticas. ¿Para qué dice acá? Para que se sujeten a ellas. Si tú no lo haces, en este caso, cualquiera que sea, hijos, hermanos, hombres, mujeres, en general, si tú no lo haces, lamentablemente estás en contra de Dios, estás duro de servir, tu corazón está duro contra Dios, pero no estás contra el hombre, no estás contra la mujer, sino estás contra Dios. Entonces es importante que los hijos vean este asunto, porque está muy fuerte lo que pasa con los hijos, y se sujeten a los padres y no abusen de ellos. Las autoridades de veras están puestas por Dios, no pueden ser abusadas, no pueden ser brincadas, no pueden ser tomadas como si no fueran autoridad. Entonces es importante. Entonces hay mucho, por ejemplo, en el caso de los pastores, hay mucha envidia, hay mucha falta de sumisión al Señor, porque los ven: ¿y por qué está allá? Y a esta, ¿por qué la pusieron allá? Entonces hay mucha envidia que puede causar de que tú no estés sujetándote a la autoridad que el Señor te dio, y esto es desobediencia, y la desobediencia pues no va a traer bendición. Así que es importante que sepas que cuando uno obedece, hay bendición, hay bendición. Ahora, hay que tener una idea para no seguir errando, porque muchas esposas, hablando de las esposas, ya enfocándonos en el tema, muchas esposas creen que
que deben sujetarse, pero que ellos deben de, como su esposo no es cristiano, deben de predicarle, deben darle clases, deben de alguna manera como que bombardearlo para que se convierta, y no es lo que el apóstol Pedro está queriendo enseñar acá. Ella debe continuar acá, dice, prácticamente manteniendo su posición de sumisión, sujetarse. Entonces debe mantener su posición de sumisión ante este esposo inconverso. Y si Dios quiere, habrá un beneficio, pero será ¿por qué? Porque ella se sujetó al Señor, se sujetó a su esposo. Así que los esposos inconversos serán afectados por la sujeción de la esposa, porque el Señor va a hacer algo debido a esa sujeción. La esposa se sujeta, es fiel al Señor y muestra a ella una confianza plena en Dios. Y lo mismo es para los que se sujetan a las demás autoridades. Muestran una verdadera confianza y plena en Dios cuando te sujetas a las autoridades. Entonces la esposa que se está sujetando tiene ese temor reverente a Dios, porque muchos dicen, no, yo respeto a Dios. No se ve. Esa esposa que se sujeta tiene temor reverente, sabe que para Dios no hay imposible, sabe que depende de Dios, que Dios puede cambiar todo. Entonces esa esposa muestra su dependencia, muestra su plena confianza en que Dios es soberano y podría, si Él quiere, afectar radicalmente a su esposo para que rinda su vida al Señor Jesucristo. Así que esto que estamos mencionando sería una fidelidad a lo que Dios está pidiendo. Una esposa que es fiel, que tiene este tipo de fe, que este tipo de obediencia, pues puede lograr grandes cosas y sin palabras, porque sabemos que la mujer de por sí tiene esa facilidad de hablar y también tiene muchas palabras que expresar. De hecho, se han hecho estudios donde se dice que ella menciona como 6,000 o 7,000 palabras al día, y que el varón pues son como 2,500. Entonces, aquí dice que sin palabras tú puedes ganar a tu esposo. Entonces, si tú realmente estás fiel, si tú realmente tienes esa fe, esa obediencia, sin palabras tú puedes ganar realmente a tu esposo. Hay muchas esposas que quieren hacerlo, quieren amoldar a sus esposos a su manera, quieren llevarlos al Señor Jesús a su manera. Y obviamente aquí vemos que el apóstol Pedro no dijo eso, pero de hecho les recuerda que el plan de Dios no es ese, que el plan de Dios es que las esposas impacten de alguna manera a sus esposos por medio de la sumisión o sujeción piadosa. Entonces, por medio de una buena conducta y por medio de ese temor reverente a Dios, pueden realmente ganar al esposo, ¿no? Porque por medio de su propia inteligencia o por medio de sus propios esfuerzos o por medio de sus propias palabras, ¿qué van a hacer? Solo van a entrometerse en lo que Dios quiere hacer en el esposo. Solo es meter las manos para estropear el trabajo de Dios. Entonces es importante que no lo echemos a perder. Entonces es mucho más efectivo el método que está Dios dando, la manera que Dios quiere que lo hagas, demostrando la confianza en Él, permitir que Dios trabaje en Él, permitir que Él trabaje, no tú, sino Él trabaje, Él haga a su manera a tu esposo, al esposo, porque de esa manera pues obviamente va a ser una verdadera conversión. De esa manera los esposos inconversos pueden ser ganados. ¿Por qué? Porque acá dice claramente que la conducta piadosa de la esposa, la conducta amorosa y sin palabras, pues habla, es la que habla. Esa conducta va a hablar aunque no esté hablando de palabras. Continuamos con el versículo 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Aquí estamos viendo que está mencionando el apóstol Pedro atavío. ¿Pero qué es el atavío? El atavío es un vestido, es un adorno que cubre el cuerpo. Entonces Pedro se enfoca en cuál debe ser ese vestir de esa mujer que es cristiana, que es una mujer piadosa. Entonces, ¿cuál debe ser esa verdadera belleza de una mujer piadosa? Porque normalmente las mujeres, pues, la belleza la toman de pues, maquillajes, vestidos y todo eso, ¿no? Pero acá estamos viendo que Pedro se va a enfocar en cuál debe ser esa belleza en la mujer piadosa. Pedro dice que el atavío externo, para la mujer piadosa siempre debe ser con moderación. O sea, que no debes enfocarte tanto en ello, no debes ostentar, no exagerar. ¿Por qué? Porque dice Pedro que no es algo tan importante
que no es algo que vaya a atraer a las personas a Dios, que no es algo que Dios estima de alguna manera grandemente, o sea, no es de gran estima para Dios. Entonces, más bien lo que Dios estima, dice Pedro, perdón, es el atavío interno, o sea, el vestir interno. Debe enfocarse y ocuparse la esposa en lo interno, en lo que realmente importa es el corazón que glorifica a Dios. Y esto no quiere decir que esté mal que te vistas bien. Esto no quiere decir que no puedas arreglarte el cabello, o que no puedas maquillarte, o que no puedas ponerte tus aretitos, o cosas así. No, esto no se está refiriendo Pedro a esto. Pero no debe hacerse como una mujer cristiana, no debe enfocarse con el mismo enfoque que lo hace una mujer que no conoce al Señor, que no tiene un encuentro con el Señor, ni con las mismas intenciones con las que esta mujer lo hace. Una mujer cristiana debe tener otras intenciones del atavío. Entonces, la mujer que no conoce a Dios, ¿qué hace? Se enfoca en las cosas caras, vestidos diminutos, pantalones, ya te imaginas cómo. Entonces se enfoca mucho en ostentar y otras en cubrir menos el cuerpo, ¿no? Entonces, esto no lo hacen nada más así a lo loco, sino que hay intenciones en su mente, en su corazón, y obviamente esas intenciones a veces son seductoras, otras son para causar envidia y otras son realmente carnales. O sea, todo esto es carnal. Entonces Pedro da un énfasis en que la mujer cristiana, la mujer piadosa, el atavío no debe ser ese mismo que tiene esta mujer que no conoce al Señor. No debes tener el mismo enfoque, ni debe ser primordial para ti. El atavío externo siempre debe estar enfocado en el atavío interno. Entonces la mujer piadosa, al ocuparse del atavío interno, en automático se debe vestir de alguna manera. Su atavío externo va a reflejar lo interno, que debe ser la piedad. Va a reflejar un pudor, va a reflejar de alguna manera algún valor espiritual. No va a reflejar algo que la persona lo vea con lujuria, con codicia. No codiciarás a la mujer del prójimo. O sea, hay que tener cuidado, porque puede de alguna manera el atavío externo hacer tropezar a alguien. Entonces el enfoque debe estar siempre en lo interno y fíjate, el enfoque debe estar siempre en lo interno, y lo externo va a reflejar lo interno. O sea, si te enfocas en lo interno, lo externo reflejará lo que tienes en el corazón. Lo externo va a reflejar cuál es esa belleza que tienes en tu corazón, cuál es esa belleza interna. Porque la belleza real proviene del corazón, no es algo que vistes, de hecho es algo que tú eres. Tú tienes una identidad, lo vimos hace unos días. Tú tienes una identidad. Tienes una identidad, lo vimos, perdón, hace 3 semanas. Entonces, la pregunta que deben hacerse muchas esposas, de alguna manera cristianas, las mujeres que también están sin esposos, que son cristianas, debe ser la siguiente: ¿de qué dependes para sentirte bella? ¿De qué dependes para sentirte bella? Porque el punto que está dando Pedro acá es que no se debe tomar el atavío externo como su único recurso de belleza. Si una mujer se enfoca en esto, ¿qué testimonio está dando? ¿Cómo podrá ser de bendición para otros? Una mujer debe reflejar la piedad, debe reflejar, de hecho dijimos, las virtudes. Debemos hablar y reflejar las virtudes del Señor, pero no por medio de su vestir o de su atractivo, sino por lo hermoso de Cristo que ha sido depositado en tu corazón cuando rendiste tu ser a su señorío. Entonces, la mujer que se enfoca en lo externo, en adornarse como ella quiera, en desvestirse lo que ella quiera, es seguro que nunca va a acercar almas al Señor. Nunca. Va a ser de tropiezo, nunca las va a acercar a Dios. Ninguna mujer puede hacerlo con su atractivo físico. Entonces, puede ser que tú estés lejos del Señor, a lo mejor no, y estás bien, pero también puede ser que estés lejos del Señor, o a lo mejor no has renunciado a este tipo de situaciones, de cosas, para seguir a Cristo, como aquel rico que no pudo renunciar a sus riquezas para seguir a Cristo. Entonces tienes que meditar en esto, porque la belleza interior de una esposa la belleza interior de una esposa sin Cristo, o una mujer sin Cristo, es contrario a la belleza interior de una mujer piadosa.
La belleza de una esposa cristiana es totalmente incorruptible. Es incorruptible, dice Pedro. Entonces esto significa que no va a decaer, que no va a empeorar con la edad, porque la belleza pasa. Pero cuando hay una belleza interna, que es una mujer piadosa, no empeora, no cambia con la edad, sino que es una belleza incorruptible que mejora con la edad y que no se deteriora nunca, nunca. Entonces vemos que esta es de mucho más valor que la belleza que viene del vestir exterior. Por ejemplo, de los vestidos, el cabello, porque en ese tiempo se usaban pelucas, del cabello, de las joyas, de los adornos, ostentaban con estas cosas, de los vestidos ostentosos, de los vestidos pequeños. O sea, esto realmente es de más valor que todo esto. La belleza interna es de más valor que todo esto, es incorruptible. Y tenemos un ejemplo en la Biblia, podemos ver la vida de Ruth. Cuando vos fue al campo, ve a Ruth y ve a una joven totalmente diferente a las demás. Ve a una joven que refleja la piedad, que se ve que es pudorosa, que se ve que es recatada, que no se ve que esté enfocada en lo material. O sea, la modestia era transparente, no estaba enfocado en ello. Entonces vos se enamora de ella, pero no se enamora por lo que está viendo, sino que vos había oído hablar de un carácter piadoso, de una mujer realmente que profesaba y vivía con una personalidad, con una identidad ya. Entonces cuando vos se enamora en su totalidad de Ruth. ¿Por qué? Porque su belleza interna era reflejada externamente. Entonces este deber de la mujer cristiana debe ser el atavío interior. O sea, este debe ser el atavío principal. Porque muchas mujeres justifican su vida diciendo, bueno, es que el Señor conoce mi corazón, pero su vestir refleja que su corazón no está muy, muy bien. Yo te pregunto, cuando te vistes para Dios? ¿Tienes temor reverente ante Dios? Porque el Señor está siempre presente, siempre está contigo y Él conoce y ve tu corazón y sabe por qué te estás vistiendo de esa manera. Entonces, si la intención fue por agradar a Dios de veras con ese atavío interno, pues obviamente el Señor va a estar, o sea, de alguna manera se va a regocijar. ¿Por qué? Porque esto le agrada. ¿Y por qué? Porque vas a tener un reflejo de un vestir externo, va a ser un reflejo de lo interno, o sea, un reflejo piadoso, un reflejo que realmente refleja a Dios y no refleja a la mujer ni la sensualidad. El Señor se agrada de esto, se regocija de esto. Pero si en tu mente hay otras intenciones que no vienen de una mujer de Dios, que te llevan a vestirte para que te admiren, para causar envidia, para que haya un poco de coqueteo, o porque el pastor me agrada, o porque el hermano fulanito que conocí me agradó, y no es para agradar a Dios ni agradar a tu esposo, es claro que no hay temor reverente hacia Dios, y por lo tanto mucho menos habrá respeto ni temor ni sujeción a tu esposo. Así que estás viviendo equivocadamente, pero estás describiendo acá el carácter de la belleza como un espíritu afable y apacible. Y estos rasgos de carácter no son promovidos por la mercadotecnia o por las modas, pero estos son los que Dios estima, se agrada, se regocija de ello. Entonces, no olvidemos que lo que realmente cuenta, esposas, es el adorno y el atractivo interno, no el externo, pero el interno va a reflejarse en el externo. Así que este adorno interno en él se encuentra la verdadera atracción. Continuamos con el versículo 5 y 6, que son los últimos. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces aquí terminamos. Aquí Pedro les está recordando que no las llaman, que Dios no las llama a un nuevo estándar, sino algo que ya era practicado, de hecho, por las mujeres del Antiguo Testamento, que eran las mujeres santas de ese tiempo. Pues cuando las mujeres de alguna manera se sujetaban o se sometían a sus maridos, pues obviamente estaban ellas poniendo su confianza en Dios y estaban mostrando un atavío interno, no estaban confiando en sus atavíos externos, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que
que aprendamos que las mujeres de ese otro tiempo que esperaban en Dios, ellas de alguna manera demuestran su fe. Vemos que es una fe poderosa, porque una mujer piadosa tiene dos opciones, tiene dos enfoques o dos opciones debido a sus dos naturalezas. Hablamos de las dos naturalezas. La semana pasada dijimos que se batalla con esto todos los días, nuestra vieja naturaleza y nuestra nueva naturaleza regenerada, ¿no? O sea, los deseos santos y los deseos carnales, se batalla con esto, ¿no? Entonces, esta mujer que tiene, una mujer piadosa tiene esas dos opciones. Ella puede confiar en su propia habilidad para influenciar y controlar a su marido, o ella puede confiar en Dios y ser sumisa. Aquí el Señor está diciendo que sea sumisa, está dando una orden, pero no se debe tomar como opción, pero prácticamente muchas personas prácticamente viven así. Entonces esto nos lleva a que una mujer piadosa puede confiar en su belleza externa y atavíos, o puede confiar en Dios y cultivar un espíritu afable y apacible. Entonces todo se enfoca vemos aquí, se enfoca en un confiar en Dios. Se enfoca en confiar en Dios para que puedan ser mujeres santas que confían en Dios. Entonces Pedro acá da el ejemplo mencionando la vida de Sarai, esposa de Abraham. Digo Sarai porque todavía no era Sara en Génesis capítulo 12, versículos 10-20. Era Sarai, y Abraham no era Abraham, todavía era Abraham. Entonces vemos acá que hay un ejemplo sobre ellos. Vemos la sumisión de Sarai hacia Abraham, y fue demostrada de dos maneras. Primero, ella obedecía a Abraham, aun cuando Abraham se equivocaba. En ese capítulo Génesis 12, versículos 10-20, vemos que Abraham tenía temor entrando a Egipto, y le dice a Sara que diga a los de Egipto que era su hermana, que Abraham era su hermano. ¿Para qué? Para que no lo vayan a matar, porque dice Abraham, porque veo que tú eres bonita, eres hermosa. Entonces está haciendo que mienta. Pues estamos diciendo acá que fue difícil, o sea, es difícil, pero sin embargo se sujetó Sara, y al decirle al faraón que era su hermano, aunque no era una mentira porque realmente era su hermano, pero con el mismo padre, pero con otra madre, pues vemos que causa un tremendo lío, y pues obviamente estamos viendo el tremendo y grande error que cometió Abraham, ¿no? Segundo, ella honraba a Abraham llamándole Señor. Entonces es posible obedecer a alguien sin demostrarle el honor que es parte de la sujeción. Entonces, la sumisión genuina conoce el lugar de obediencia y honor. Por ejemplo, acá Gruden decía que la actitud de sumisión a la autoridad de un esposo se reflejaría en numerosas cantidades de palabras y acciones, las cuales demuestran diferencia, liderazgo y un reconocimiento de su responsabilidad final. O sea, en la sumisión verdadera, pues esa que está llena de fe en Dios, no debe caber el miedo. O sea, me sujeto, no tengo miedo, no debe caber el terror. Se sujeta aferrándose a la voluntad de Dios, demostrando la dependencia y la confianza en Dios, no en uno mismo. Y el resultado, pues Dios se va a ocupar de él. No nos debe preocupar el resultado. Así que concluimos con estas, pues prácticamente deberes cristianos de la mujer, de la esposa cristiana. Y vamos a continuar la próxima semana con los deberes del esposo cristiano. Pero concluimos con que la finalidad es que la mujer cumpla con esos deberes conyugales como esposa cristiana que es. Y dice acá que el Señor dice que debe sujetarse, ¿no? Entonces debe cumplir ella sujetándose, porque eso es lo que agrada a Dios, o sea que es de alta estima. Que lleve un matrimonio ella lo más cristocéntrico posible, porque obviamente el esposo aún no es, pero lo más cristocéntrico posible, glorificando a Dios. ¿Por qué? Por su conducta de ella, ¿no? Y esta esposa cristiana pues debe de enfocarse en cómo conducirse, mirando esos ejemplos como el que nos dio ahorita el apóstol Pedro de Sara. Vemos que Sara respetaba a Abraham, porque para Dios es hermoso cuando una esposa tiene un marido al cual ella respeta, y viceversa. Entonces, cuando hay un matrimonio en Cristo, pues obviamente pueden venir los problemas, pueden venir las dificultades, pueden venir las adversidades, tristezas, sufrimientos, y la esposa pues obviamente confía y depende del Señor, y ella va a postrarse ante Dios. Y si ha ganado a su esposo para Cristo por la gracia de Dios, ambos van a postrarse ante Dios y juntos van a buscar el rostro de Dios en oración. ¿Para qué? Para recibir la ayuda, el oportuno socorro, la misericordia.
y van a glorificar a Dios con esas acciones, con esas actitudes. Entonces, eso es algo de lo cual Dios se agrada. Y eso es algo que no te debe dar trabajo hacer, porque te pregunto, ¿acaso Cristo no vale tu sumisión? Cristo, Él dejó su gracia. Él se sujetó a la voluntad del Padre. ¿Para qué lo hizo? Para salvarnos por nuestra rebelión. Él lo hizo para librarnos de esa condenación eterna. El costo, ¿cuál fue? Se dio todo. Se dio todo. ¿Acaso tú no puedes darte totalmente? Él se dio todo, dio toda su sangre, la derramó en la cruz del Calvario y lo hizo por ti. Esposa, te está hablando a ti hoy el Señor. Lo hizo por ti. Entonces, esa sujeción no debe de ser tomada como una... Debe ser tomada como una autoridad, pero no como algo que voy a hacer, ay, no me queda de otra. No, sino porque realmente Dios se ha dado por mí, es mi autoridad, reconozco la autoridad, amo al Señor porque Él me amó y obviamente yo soy una hija de Dios y yo debo glorificar a Dios. Entonces, la próxima semana pues le toca al esposo, así que no te preocupes, esposa. La próxima semana vamos a estar con los esposos, así que espero que esta enseñanza sea de bendición para tu vida y que Dios derrame su gracia sobre ustedes.